isla de La Palma hay un lugar que fue hogar de poetas, un lugar al que han dedicado versos y canciones y donde casa y jardines componen un oasis de paz a la orilla misma de la capital. Conocemos hoy los rincones más hermosos de la Quinta Verde. Entramos en un edificio que fue referencia en la vida de los agricultores durante muchos años. Construido en el siglo XVI, continúa en pie como ejemplo de una forma de construcción resistente al tiempo y las inclemencias, la Alhóndiga de Tacoronte en Tenerife. Y descubrimos una casa en la que el sabor de la tradición se degusta en un lugar tan antiguo como el queso que elaboran, La Quesera, en la Casa y Ermita de San Antonio de Padua, en Guía, Gran Canaria. Esta casa, realmente, las primeras noticias que tenemos son del siglo XVI. La familia Liaño fueron los primeros propietarios, luego pasa la familia Vélez de Ontanilla y al casarse un Massieu, Nicolás Massieu, con un heredero, una heredera, en este caso de la familia Vélez de Ontanilla, pasa a ser propiedad ya de la familia Massieu. Y bueno, hacia mediados del siglo XVII ya se hace una importante reforma en la casa, que es el estado más o menos actual como la encontramos. Yo de niño me escapaba de mi casa y me metía por estos barrancos, me subía a los palmerales, visitaba las cuevas. Toda esta zona es una cosa increíble. Ya de joven me vine con mi caballete, me puse a pintar y en todo ese recorrido pictórico pues, pensando y viendo el lugar digo, y las posibilidades que tiene extraordinarias este lugar. Sí, este era el cruce principal de caminos. Era el camino que iba desde el Sausal y de Tacoronte a la capital, que era en ese momento Estora Laguna. El edificio conserva la estructura original casi al 100%, vaya. 2 plantas y en la parte alta es donde se guardaba el grano. La casa es una casa del siglo XVIII. Siempre se la ha denominado a raíz de que se construyó la ermita de San Antonio como la ermita de San Antonio. La casa y la ermita de San Antonio de Padua. Exactamente. ¿Se llama queso de Guía? Pues porque se vendía en Guía. Guía fue el centro administrativo y económico durante siglos de todo el norte de Gran Canaria y toda la gente venía a vender aquí y la gente de fuera, que fueron los que le dieron el nombre, venía a comprar el queso a Guía. Hay lugares en los que belleza, arte y naturaleza se conjuran como en un hechizo. Son los edificios que más nos gustan, que cuentan historias de amor, soledad, inspiración, memoria y olvido. Vamos a entrar hoy en una hacienda histórica, en la que la armonía con la naturaleza, la arquitectura y un ambiente intelectual convivieron con la personalidad de la poetisa Leocricia Pestana Fierro. Abrimos las puertas de la Quinta Verde, en Santa Cruz de la Palma. Víctor Hernández Correa es técnico de patrimonio del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma y además amigo querido, que ya nos has acompañado en Abriendo Puertas. Muy buenos días, Víctor. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Encantado de vernos de nuevo, pero además nos conocimos en un espacio casi íntimo y reducido como es el Trato Chico y hoy estamos en una, no sé cómo llamarlo, esto es una quinta, una villa, una casona impresionante con sus jardines y todo. Bueno, en Canarias tenemos 2 designaciones para las haciendas, ¿no? Que son los lugares de fincas dedicados o fincas también, dedicados un poco al cultivo de distintos productos. En este caso estamos ante una hacienda de viña, ¿no? Y estamos también ante una casa, o en Canarias también designamos hacienda a lo que son las quintas. Las quintas son aquellas haciendas que cuentan también con una casa para residencia también de los señores. Víctor, he comprobado que la casa además tiene 2 portadas, una en esa parte inferior casi del barranco finca y aquí lo que sería esta entrada principal hacia la casa, y no solo 2, sino además almenadas, si no, supongo que de poderío y casi de nobleza, ¿no? Efectivamente, bueno, la almena realmente cumple una función militar, ¿no? En el caso de las portadas, digamos, tiene un uso también doméstico, ¿no? Que serían las portadas de las haciendas. Para tú tener una portada almenada, tienes que tener nobleza demostrada. Precisamente para demostrar que eran linajes nobles, etcétera, tenían 2 mecanismos. Uno era tener también su propio escudo de armas, como era esta familia también, que estamos hablando de la familia Massieu. Coméntame entonces la fecha y quién la construyó
construye entonces? Bueno, esta casa, realmente las primeras noticias que tenemos son del siglo XVI. La familia Liaño fueron los primeros propietarios, luego pasa a la familia Vélez de Ontanilla, y al casarse un Massieu, Nicolás Massieu, con un heredero, una heredera, en este caso de la familia Vélez de Ontanilla, pasa a ser propiedad ya de la familia Massieu. Y bueno, hacia mediados del siglo XVII ya se hace una importante reforma en la casa, que es el estado más o menos actual como la encontramos. Ya es en esa época cuando se construye la ermita, que eso también es otro signo de distinción. Si no solo el escudo, tenemos no solo una, sino hasta dos portadas almenadas, y otro signo también de distinción importante va a ser la ermita. Es una hacienda también estratégicamente situada, no es una hacienda colocada al tuntún, situada en una encrucijada de caminos, ¿no? Sí, sí, veo también además donde corre el agua, veo varios molinos de agua también ahí justo frente a nosotros. Y esto que me estás hablando, que tiene una especie de pila, sí, para el agua bendita. Exactamente. Es lo que me comentas de ermita, ¿no? Exactamente, esto ya sabemos que es del siglo XVI, es la típica portada, digamos, con arco de medio punto, con piedra molinera, y luego tenemos aquí pues esta pila benditera, ¿no? Con un esgrafiado, que es lo poco que queda de las últimas rehabilitaciones que se han hecho en el siglo XX de esta casona. Cuéntame, ¿por qué se le llama Quinta Verde? Por el color. De hecho, se ha recuperado en la última rehabilitación que se ha hecho a la casa precisamente este color verde, ¿no? Víctor, ¿podemos entrar y conocer un poquito lo que es el interior? Claro, claro que venga, sí. Vamos. Sigo. Y a esto te referías cuando me hablabas precisamente de la carpintería verde que da nombre a la Quinta Verde, ¿no? Sí, efectivamente. Fíjate que además estamos ante una casa con distintas influencias. Tiene influencia andaluza, influencia portuguesa, como por ejemplo el lugar donde nos encontramos, que es el Alpendre. Y bueno, tiene esta solución que es muy portuguesa, de porche. Digamos que la casa se estructura de alguna manera alrededor suyo, ¿no? Exacto. Bueno, es una casa de estructura rectangular, con sus pollos o asientos en todo el perímetro que bordea el patio, a excepción de esta otra vertiente. En esta otra vertiente vamos a encontrar esos pollos interrumpidos a través de estas distintas ventanas de asiento, que bueno, son características de aquí de las islas, ¿no? De Canarias, ¿no? Viene de la península el modelo original estaba cubierto de piedra, y en Canarias le hemos puesto la madera que da como mayor calidez, ¿no? Está dentro de la estructura de las propias jambas de la ventana, ¿no? Oye, Víctor, ¿a qué se refieren cuando dicen casa señorial y casa de servicio? Bueno, la casa de servicio sería esta vertiente, digamos, más hacia el oeste. Es una Sí. construcción pues muy sencilla, con entrada para dos puertas, donde se encontraba la cocina y el aposento del mayordomo. Y luego estaríamos ante la otra vertiente, que es la vertiente más hacia el este de la casa, y bueno, donde se encuentra ya efectivamente la casa de los señores. Víctor, ¿podríamos visitar la parte noble un poco y comprobar precisamente pues, esos retazos, ¿no? Claro que sí. Bueno, Carlos, pues efectivamente aquí ya estamos entrando en la zona noble de la casa, ¿no? Tenemos este pasillo, digamos, intermedio que da paso a unas dependencias laterales que están a nuestra mano izquierda, y luego aquí ya estamos entrando justamente ya a la zona, digamos, noble propiamente dicha, que es la sala principal de la casa. La vemos decorada con una techumbre probablemente debida a Bernabé Fernández. Estamos ante una techumbre que podríamos clasificar dentro del ámbito mudéjar, pero con elementos ya cristianos. Qué bonito también el suelo, ¿no? Es una especie también de suelo hidráulico. Bueno, esto es un suelo hidráulico, efectivamente, aunque de fabricación ya industrial, ¿no? Víctor, algo que me ha sorprendido es que cuando veíamos la casa desde el exterior, con todo este terreno además alrededor, parecía muy grande, sin embargo es compacta, es pequeñita, ¿no? Hay que recordar que una casa construida en el siglo XVII, que es el siglo del barroco, ¿no? Vista incluso desde el exterior parece hasta casi una fortaleza, a la que contribuyen los desagües, que tienen esa forma cilíndrica que parecen o parecen imitar cañones. Y luego, claro, cuando ya llegas aquí, pues te encuentras con estas dependencias de menores dimensiones. Hay que recordar que es una hacienda de estacionamientos breves, ¿no? Oye, vaya vistas desde aquí. Tengo que despedirme de ti, pero no hacerlo con la manera que sea tradicional de un técnico de hablar de historia, de datos, sino quizá algo con más sensibilidad, porque esto ha sido también una quinta que ha inspirado a poetas, músicos. Efectivamente, bueno, del siglo XX te traigo este poema, este fragmento de un poema de Manuel González Plata. Pues adelante. El fragmento dice: en la quinta verde, entre el palmerar, suenan en la noche voces de poetas que cantan al hombre, al cuenco y el eco, al aire glorioso de la libertad. El aire se lleva hacia el universo hermanos abrazos de justicia y paz. La estancia se hace patio fraternal. Qué bonito, Víctor, fantástico, para terminar hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo te voy a dejar aquí
porque esto es para deleitarse, francamente. Si hay algo que no pasa de moda, aunque lleguen siglos y siglos, es estas vistas. Pues sí, Carlos, Hasta bueno, pronto. aquí me quedo. Gracias. Hasta luego. Antonio Galván Pérez es biólogo y técnico de medio ambiente del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma. Muy buenos días, Antonio. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Estaba haciendo este caminito hasta que, este camino hasta que llegaba y me doy cuenta que la Quinta Verde es un auténtico vergel. ¿Cómo debió ser en su momento? Sí, en su momento tuvo una vegetación potencial enorme, ¿no? Que con los años y con los aprovechamientos pues fue desapareciendo, y precisamente ahora lo que tratamos es de rescatar esa riqueza florística e incluso enriquecerla. ¿Cuánto ocupa aproximadamente la Quinta Verde, Antonio? Son aproximadamente 37.000 metros cuadrados. 37.000 metros cuadrados, o sea que todo lo que hay detrás de la vivienda también y estos riscos pertenecen también a la Quinta Verde. Efectivamente, todo lo que ves hasta el alto de los riscos es parte de la finca. Antonio, caminamos casi por zona jardinada, esto es un estanque y estamos rodeados de árboles con historia, ¿no? Concretamente la ceiba esta que tenemos a la espalda pues tiene una historia singular, ¿no? Este árbol estaba en la avenida del Puente, justo frente a la Caja de Ahorros. Había que eliminarla por el tema del parque subterráneo, pero como era un árbol histórico aquí... Era un árbol mágico para los mayas. Sí, es un árbol mágico para toda la cultura maya. Y al final lo que hizo fue trasplantarse aquí, ¿no? Este de África, y me decías que otro por ahí muy curioso que venía también de América. El palo borracho de Sudamérica, sí. Antonio, con toda la riqueza botánica que contiene el espacio, ¿no se han planteado alguna vez convertirlo en un jardín botánico? Sí, esa es la idea desde el primer momento. Ya digo, hay dos partes bien diferenciadas, lo que es de la casa hacia arriba, que es todo espacio natural, ahí está bien representado el cardonal tabaibal, y lo que es el bosque termófilo. Y después lo que es la parte baja, que es jardín botánico también, pero de flora ornamental de otros continentes. Fantástico. Antonio, ha sido un placer. Carlos, que nos acompañe. Encantado. Mucha suerte. Nos vemos, nos veremos pronto seguro, aquí en La Palma otra vez, si Dios quiere. De acuerdo. Te dejo disfrutando de los jardines. Venga, yo me quedo por y aquí yo dentro. sigo. Vale, hasta luego. Hoy terminamos nuestra visita a la Quinta Verde con un invitado que no necesita presentación, Luis Morera. Luis. ¿Qué tal, amigo? Feliz de verte y encontrarnos en Abriendo Puertas. Vamos, que hay que felicitarte por él. Sí, muchísimas gracias. La verdad que sí, me gusta mucho y no me pierdo. Damos valor a lo nuestro, ¿no? A nuestro patrimonio, nuestra historia. Bien. Y la Quinta Verde sí que tiene mucho de ti, porque prácticamente la has corrido desde que eras un niño. Totalmente. Yo de niño me escapaba de mi casa y me metía por estos barrancos, me subía a los palmerales, visitaba las cuevas. Toda esta zona es una cosa increíble. Ya de joven me vine con mi caballete, me puse a pintar, y en todo ese recorrido pintórico pues, pensando y viendo el lugar, digo, y las posibilidades que tiene extraordinarias este lugar, digo, mi madre. Yo me imagino que esto podría ser un parque futuro para la ciudad y con lo que necesita zonas verdes de la ciudad. Y entonces, pues nada, me fui al alcalde, hablé en la época de San Juan, noté que no me escuchaba porque ya tenía muy pensado por ahí sí, su proyecto de hacer la vía de cornisa. Digo, una vía de cornisa, te vas a cargar toda la hermosura de los riscos, palmerales y todo, pero no hay otra fórmula. No, es que no la hay. Digo, bueno, yo estoy seguro que la tiene que haber antes de hacer este desastre. Y nace ese primer movimiento ecologista que le llama precisamente la Quinta Verde, ¿no? Le pusimos el nombre de la Quinta Verde, donde nace ya el tema de la Quinta Verde como un himno de lucha. Yo lo incluyo dentro de la temática de mi grupo de Taburiente, y a partir de ahí fue un tema reconocido en toda Canarias, y muchos de los paisanos de otras islas han venido interesados a conocer la Quinta Verde. Oye, Luis, y toda esa lucha al final es efectiva, quiero decir, ¿se consigue salvar estos casi 35.000 metros cuadrados de la Quinta Verde? Sí, el cabildo y compra, por decirlo así, y lo hace propiedad ciudadana, esta parte de esto, pero hay otra parte que para mí, que no puede olvidarse de ella porque es el complemento a la casona, no se puede dejar sola. Esto pertenece a una familia, hay que comprarlo para hacerlo público y crear el parque que necesita la ciudad. Luis, me hablabas antes de inspiración, que a ti te pone en acción además, pero ya pasó antes con una anterior habitante de la Quinta Verde, ¿no? Te estoy hablando de Leocristia
Pestana, la poetisa, que tiene una historia fantástica, ¿no? Que incluso con un poco de misterio. Sí, sobre todo eso. Pues nada, imagínense que la Leocrisia, la sensibilidad de esa mujer, ella poeta, poetisa, ella escribía sus poemas. Y lo bonito, en las noches de luna llena, recuerda a mucha gente de verla a ella pasear con su traje blanco, iluminado entre medio de los rosales, porque tenía unos jardines aquí impresionantes por lo visto, y ella, con su sensibilidad, los poemas los enlazaba y los prendía en los rosales, que por ahí viene el texto de la canción que he creado para ella. Sí, sí. Mucha gente se cree que cuando hablo de la Dama Blanca de la Quinta Verde, hablo de la luna. Pero no, está hablando de ella, de esta señora. Sí. Oye, Luis, me encantaría terminar esta visita dando un paseo por el Palmeral, por esas cuevas que corrías de pequeño también, y que me hables allí precisamente de esa canción de la Quinta Verde y de la Dama Blanca. Por supuesto, claro que lo voy a hacer. Y además con mucho gusto porque me vuelve a regresar al pasado otra vez, de todo lo que viví de niño. Quizá Luis sería también un buen momento, y más con lo que supuso y con lo que supone esa canción para todos los canarios, recitar un poco. Con todo el gusto, sí, claro que sí, aunque sea lo que es la palabra en sí, lo que quise transmitir con ese mensaje, ¿no? Cada mañana veo el sol y siento ganas de vivir, es tan perfecto su camino que estabiliza mi existencia y como ejemplo he de seguir. Está creciendo en mi jardín el bravo que hace un mes planté, de una semilla del decó. Me maravillo ante él, qué ejemplo tan natural. La Quinta Verde es un jardín donde la luna hace el amor. Y las estrellas desde el cielo le van susurrando un canto. Crepúsculo de paz. Mil mariposas de cristal del cielo bajan para ver el verso que al amanecer dejó prendido al rosal. La dama del traje blanco. Sí, este era el cruce principal de caminos. Era el camino que iba desde el Sausal y de Tacoronte a la capital, que era en ese momento Estora Laguna. El edificio conserva la estructura original casi al 100%, vaya. 2 plantas y en la parte alta es donde se guardaba el grano. La casa es una casa del siglo XVIII. Siempre se la ha denominado a raíz de que se construyó la ermita de San Antonio como la casa y la ermita de San Antonio de Padua. Exactamente. ¿Se llama queso de guía? Pues porque se vendía en Guía. Guía fue el centro administrativo y económico durante siglos de todo el norte de Gran Canaria y toda la gente venía a vender aquí y la gente de fuera, que fueron los que le dieron nombre, venían a comprar el queso a Guía. Cuando tu vida depende de lo que el campo te da, un buen invierno de lluvias o de sol puede ser tu mayor deseo. Los agricultores lo saben muy bien. Por ello, para ayudar cuando las cosas se complicaban, se crearon los pósitos de grano y las arcas de beneficencia. Así se conseguía una nueva oportunidad para salir adelante. En Tacoronte, en 1685, se levantaron algunos de estos almacenes de grano. Uno de ellos aún permanece en pie. Abrimos las puertas de la Alhóndiga de Tacoronte. Ramón Álvarez es técnico de cultura del Ayuntamiento de Tacoronte. Con él vamos a conocer la historia de la Alhóndiga. Muy buenos días, Hola, Ramón. ¿qué tal, Carlos? Gracias por acompañarnos. Bueno, además de técnico de cultura, eres historiador y conoces perfectamente
lo que ha supuesto este edificio para el municipio, pero además, lo primero que te quiero preguntar, porque cuando me estaba preparando todo el tema, repetía la palabra alhóndiga, alhóndiga, digo, ¿de dónde vendrá esto, no? Bueno, como todas las palabras en castellano que tienen esa raíz de al, pues son árabes, de raíz árabe. Se conoce también como alhóndiga o como almodí también, y es un granero comunal para, en la época de escasez, prestar el grano a los propios agricultores. ¿De qué año estaríamos hablando aproximadamente del edificio? De 1685, o sea... Siglo XVII. Del siglo XVII. Sí, tardío, además. Ramón, y los materiales, como veo, absolutamente funcionales y orientados al uso del edificio, ¿no? Y también el material propio que había aquí en la zona, ¿no? O sea, de piedra, incluso que se... Sí, se aprovecha la pendiente y el camino. Se aprovechó también para el agua de lluvia y demás. No aprovechar nada de agua. Exactamente. Ramón, el edificio es muy, muy bonito, pero no sé si podemos, digamos, definirlo o situarlo dentro de algún estilo concreto. No, más bien se llama es las típicas casonas canarias de tipo funcional. Un edificio lo más diáfano posible, un espacio diáfano abierto, o sea, para que sirviera para lo que era, ¿no? Para guardar una sala bastante amplia. La ubicación del edificio tiene algún sentido porque veo que estamos como en casi un punto neurálgico, ¿no? Sí, este era el cruce principal de caminos. Era el camino que iba desde el Sausal y de Tacoronte a la capital, que era en ese momento Torrelaguna. Habían dos vías que llegaban al norte, esta que llegaba a los pueblos por la parte baja y otra que es el camino real, que todo el mundo conoce, que sale de la laguna, que es el camino de la villa, que va por encima de la autopista y es el que luego va por los barrios del Ortigal, Barrancolaja, Jago García, Ravelo, que va hasta la villa de la Rotava. Mira, por aquí podemos subir, Carlos, a la parte alta. Te sigo, Ramón, perfecto. Vale. Bueno, aquí vemos lo que es el bloque en sí del edificio, dos plantas y en la parte alta es donde se guardaba el grano. El edificio conserva la estructura original en casi al 100%, vaya. ¿Entramos, Ramón? Sí, pasamos. Oye, Ramón, hablábamos antes del regidor, pero es que la Alhóndiga también fue en su momento ayuntamiento, edificio administrativo. Sí, después no sé más, desde las Cortes de Cádiz, principios del siglo XIX, ya la isla ya se configura un poco también con los distintos municipios, entonces va a ser el primer edificio donde se reunían los vecinos hasta que luego ya con la desamortización Mendizábal en 1837 ya se muda hacia la parte alta donde está el convento, el exconvento de San Agustín, que está enfrente del actual ayuntamiento. No sé si los suelos son los originales, pero lo que estoy seguro que quizás estos techos y estas maderas sí, ¿no? Porque sí, las vigas sí son las originales, que son palos, tea también. Palos de tea, que es el corazón del pino canario, y están bastante pegadas para aguantar el peso, las cientos de toneladas que se... Claro, tenían que soportar todo lo que se almacenaba en la segunda planta. El grano se depositaba en la segunda planta. En la planta de abajo era para las reuniones y para un poco carnicería, bueno, para varios usos también. Estas losas se pusieron también en el siglo XX ya, porque antes el piso original era de tierra, tierra compactada. Ramón, ¿qué une la Alhóndiga al mundo del vino, a la denominación de origen, a los vinos de Tacoronte a Centejo? Bueno, el comienzo de a las primeras reuniones de la denominación de origen Tacoronte a Centejo, las primeras semanas vitivinícolas, que ya este año fueron 28, la 28 edición, pues comienzan aquí precisamente en este edificio. Hay un grupo de viticultores que se reúne con el apoyo del Cabildo en ese momento y logran mentalizar un poco, ¿no?, a los pequeños agricultores de que la unión hace la fuerza, de que unirse a hacer una bodega comarcal, de embotellar los vinos, y eso un poco también fue el revulsivo para que en otros lugares pues comenzaron también el tema del embotellado. Ramón, magnífica información. Vale. Gracias por todo. Yo voy a subir a la segunda planta ahora para ver si entiendo un poco mejor cómo funcionaba esto de los créditos y ese almacenaje del grano. Vale. Hasta pronto. Hasta luego, ¿eh? Don Nicolás Pérez es investigador y escritor. Con él vamos a conocer el uso de la alhóndiga de Tacoronte. Muy buenos días, don Nicolás. Buenos días. Gracias por atendernos, don Nicolás. Encantado es un placer de estar con ustedes. ¿Tiene usted en la mano, precisamente, alguno de los libros que ha escrito que tienen que ver con esta historia del Pósito y de la alhóndiga? ¿Por qué este interés por este edificio?
forma parte del patrimonio histórico de Tacoronte. Por lo tanto, pensé que había que traducirlo a una obra literaria y realmente de esta alhóndiga o de la evolución de la alhóndiga y el pósito han salido pues 2 libros que explican muy bien cómo ha evolucionado toda este emblema que tenemos aquí, que estamos pisando ahora, ¿no? ¿Que era un granero comunitario de alguna manera? ¿Cómo funcionaba la alhóndiga? Se levantó para almacenar las fanegas de trigo que a su vez servían para dar préstamos a los labradores, a los agricultores, también para amasar pan y también con los intereses que se cobraban en la devolución de esa fanega, pues crear un fondo común para remediar las cuestiones normales de la comunidad, como eran las canales de la fuente de agua, las tornas, el arreglo de caminos, atender a los menesterosos, a los pobres, también contribuir a la iglesia y también para pagar impuestos que venían de la corona. O sea que lo que se entregaba realmente era ese trigo, no era dinero. No, el trigo se convirtió en la moneda de cambio, no interesaba el dinero. Tacoronte era un inmenso trigal en aquel tiempo y claro, todo eso necesitaba un control, una administración que llevaban precisamente en aquel tiempo el cura del pueblo, el alcalde, y también el administrador que nombraban los 31 vecinos que se reunían en la iglesia de Santa Catalina. ¿Cómo se le llamaba? Alhondiguero, mayordomo, y ese alhondiguero era... un cargo de responsabilidad, un cargo de supongo, responsabilidad, ¿no? Porque tenía que cuidar la integridad del trigo, la integridad de los préstamos, llevar las cuentas. Nicolás, es interesante lo que me ha apuntado en cuanto a preservar la salud del tan importante trigo. Aunque esté en esta segunda planta, pues también intentarían los parásitos, los insectos, los bichos, claro, los ratones, hacerse con él, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo se mantenía? ¿Cómo se cuidaba? Bueno, el trigo se acumulaba en montones aquí. Precisamente el mayor problema era el gorgojo, el dichoso gorgojo que no sé de dónde viene, pero se metía en el trigo. Y entonces esos montones de trigo tenían que palearlos para airearlo y de forma que no se calentara. Pues si se calienta, pues eso lo que hace es impulsar más la proliferación del gorgojo, ¿no? ¿Por qué entra en desuso la alhóndiga? Digamos que por la propia evolución. La alhóndiga empezó ya a decaer a principios del siglo XIX, aunque siguió funcionando ya con trigo, millo y de otra manera. Sin embargo, el pósito sí siguió funcionando como entidad de préstamo barato a los labradores. Ajá. Solamente a los labradores que tenían que justificar que iban a utilizar ese dinero en la siembra. Me ha sorprendido lo que me contó antes don Nicolás, que me dice usted que parte de esta magnífica madera de la segunda alhóndiga que había aquí en Tacoronte se utilizó para el Hotel Mensei en Santa Cruz de Tenerife. Eso he leído en alguna parte, no tengo yo un documento que lo justifique, pero lo he leído. Que tiene una madera espectacular, por cierto. Esa segunda alhóndiga que estaba al comienzo de la calle Herrería, se tiró en 1949 para ampliar la calle. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Magnífico trabajo de divulgación e investigación. Ya ahondaré yo un poco en tantos siglos de historia de esos libros de Tacoronte. Y le deseo toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Yo seguiré profundizando en la historia de Tacoronte en lo que pueda. Y estos libros pues dan fe de que ha existido aquí una evolución, una historia que conviene que sea conocida, sobre todo para la gente de Tacoronte y también para los de fuera, como ustedes, ¿no? Así que un placer estar con ustedes y cuando quieran, ¿eh? Hasta pronto. Hemos quedado con Antonio Barrero, él es historiador del arte y conservador. ¿No es así, Antonio? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Gracias. Efectivamente. Oye, estamos en una parte casi original del edificio y es que, a pesar de los años que tiene, está magníficamente conservado, ¿no? Sí. Esta parte que podemos ver la losa alchasnera de finales del siglo XVII es una de las partes mejor conservadas del edificio. Además, con todo el tema de las semanas vitivinícolas que se celebraban en Tacoronte en los años 70, pues se planteó un poco su reconstrucción, su remodelación, pero desde un punto de vista bastante respetuoso. Se respetó todo el tema del trabajo de la madera, tanto de esta parte adintelada como del techo superior a varias aguas, y una de las partes que se quiso conservar
fue el suelo de los Sachasneras, que se ha perdido en muchos lugares, pero por ejemplo aquí en Tacoronte tenemos varios ejemplos como la Alhóndiga o también por ejemplo la iglesia de Santa Catalina. Oye, Antonio, el edificio pues, fundamentalmente está orientado a su uso, es funcional. Sí. Sin embargo, desde luego, es un edificio muy, muy bonito. No sé si es la construcción, si es la roca, si es la forma precisamente con esas líneas casi tan cuadradas, ¿no? Sí. El edificio responde a ese tipo de edificios que se desarrollaron en Tenerife como edificios muy singulares. Este edificio es tremendamente funcional, las líneas austeras, esos muros de mampostería con el refuerzo de piedra en las esquinas para hacer fuerza, la anchura de los muros para la conservación del grano y evitar la entrada de roedores. Toda la arquitectura responde a esa función de guardar los bienes comunales, el excedente de producción para en momentos de escasez poder surtir al pueblo de Tacoronte. Antonio, he escuchado que incluso esta zona se usó como calabozo municipal en su momento. Siempre se ha comentado que han funcionado como cárcel. No hay documentos que nos digan que eso es cierto, pero sí que es verdad que debido a ese carácter civil del edificio, estaba muy unido en su función al pueblo y demás, sí que pudo haber servido como cárcel, pero sobre todo como despensa de pólvora. Antonio, su importancia en la zona fue tanta que casi todo se articula a su alrededor. De hecho, hay un recinto religioso que me encantaría visitar contigo, muy cerca cruzando la calle, porque también está en ese punto, ese cruce de camino, y no es casual. Sí. Vamos a verlo. Sí que este es el Calvario, Antonio. Sí, este es el famoso Calvario. ¿Es coetáneo de la misma fecha que la construcción de...? Sí, es aproximadamente, probablemente un pelín posterior, pero muy poco, de finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Ajá. Es un cruce de caminos, es una encrucijada, sobre todo que marca ese carácter ya funcional, ese carácter civil de la Alhóndiga, pero además introduce un carácter religioso. Las procesiones, la unión de las iglesias, de las ermitas históricas, de lo que es la Caridad, San Juan, San Jerónimo, con Santa Catalina, que es la zona de la fundación, Ajá. y con el convento de los Agustines y la iglesia del Cristo de los Dolores de aquí de Tacoronte. El punto de unión, el nexo de unión es el Calvario. Estos árboles también son históricos porque son un poco el testigo de lo que queda y lo que fue casi bosque de Tacoronte, ¿no? Sí, esa parte ya entra un poco en la leyenda, pero sí que se comenta, algunos libros lo han recogido, que el bosque de Tacoronte llegaba hasta aquí y que lo que se conserva de ese bosque son los pinos. Evidentemente pertenece a esa parte de la leyenda que, más allá de que sea verídico o no, resulta hermoso porque las leyendas también conforman la historia del municipio. Las imágenes, toda esta imaginería es también perteneciente al municipio, ¿no? En su mayoría. Sí. Por ejemplo, lo que formaría San Juan, la Magdalena y la Dolorosa son de una escuela local de aquí de Tacoronte del siglo XVIII, que pertenecen a ese tipo de imágenes que se desarrollan para el culto, pero de una manera muy inmediata. No hay tiempo para recrearse, entonces siempre es la cara, las manos, de una manera además muy tosca, no hay virtuosismo, no hay un estudio clásico detrás, sino que responde a la necesidad, a la funcionalidad, igual que hablamos de la alhóndiga del edificio. Claro. Oye, Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Me despido de los espectadores, pero no de ti, porque me encantaría quedarme contigo conociendo más rincones de Tacoronte, que es un sitio sin duda precioso y mágico. Y a ustedes, les cito en otro lugar. Hasta pronto. La casa es una casa del siglo XVIII. Siempre se la ha denominado, a raíz de que se construyó la ermita de San Antonio, como ermita la casa de y la ermita de San Antonio de Padua. Exactamente. ¿Se llama queso de guía? Pues porque se vendía en Guía. Guía fue el centro administrativo y económico durante siglos de todo el norte de Gran Canaria, y toda la gente venía a vender aquí, y la gente de fuera, que fueron los que le dieron nombre, venía a comprar el queso a Guía. En Santa María de Guía perviven muchas cosas.
sus calles adoquinadas, sus casas y su propia idiosincrasia que se ha mantenido viva y presente. Hoy emprendemos de nuevo un viaje al pasado, pero esta vez usaremos para ello todos nuestros sentidos, porque tendremos la ocasión de aprender a reconocer el aroma de lo bien hecho y degustar el sabor de lo inimitable. Abrimos las puertas de La Quesera, en la casa y ermita de San Antonio de Padua. Sergio Aguiar Castellano es archivero. ¿Archivero es así la profesión, Sergio? Buenos días. Archivero, lo que hoy llaman gestores documentales. Gestores documentales, o sea, archivero del municipio, digamos. Guardas un poco los tesoros y el archivo del municipio de Guía. Bueno, sí, tenemos documentos muy interesantes en el municipio. Digo que eres la persona ideal entonces para empezar esta visita que hacemos hoy a La Quesera, que realmente, ¿cómo se llamaba la casa? La casa es una casa del siglo XVIII. Siempre se la ha denominado a raíz de que se construyó la ermita de San Antonio como ermita de San Antonio. La casa y la ermita de San Antonio de Padua. Exactamente. Oye, veo, Sergio, que de alguna manera también en esta calle que mantiene pues, parte de su historia, este adoquinado, las casas cada una tiene su personalidad, ¿no? Me imagino que correspondiente a la época en la que se hicieron, ¿no? Sí, Guía también afortunadamente conserva un conjunto histórico bastante importante. La mayoría de las casas se han conservado en cuanto a lo que son las fachadas muy bien y puedes ver todo tipo de fachadas desde el siglo XVI al siglo XVII. Oye, el balcón es precioso, pero este creo que además tiene historia, ¿no? Tuvo que ser restaurado. Este balcón en los años 50 del siglo XX pues pasó un camión y se lo llevó por delante. Entonces estuvo bastantes años sin balcón, hasta que ya en los 90 pues se restauró y bueno, hasta la época, ¿no? Hasta la fecha. Oye, estamos en la puerta de la ermita. ¿Qué te parece si entramos a verla y hablamos de ella también? Estupendo. Venga, te sigo. Oye, pues no tiene muchas cosas, pero está fantásticamente conservada, ¿no? La ermita fue restaurada en los años 90. Le faltan muchos elementos. Bueno, en esta foto podemos ver claramente cómo fue la ermita antiguamente. Veo que ahí en el fondo había una especie de frescos o cuadros, ¿no? Sí, sí, son unas pinturas que desgraciadamente en los años 50 fueron arrancadas y desaparecieron. Y veo, Sergio, también que donde ahora me fijo que había flores, aquí hay una campana. Sí, la campana es otro elemento que desgraciadamente ha desaparecido. Todo indica que en los años 50 fue donada por los dueños al Hospital de San Roque de Guía. O sea que la ermita se desacralizó en aquellos años aproximadamente. Aquí ya no se celebra misa nunca más y se convierte en un lugar para otros usos. Sí, ¿cuáles ha tenido? ¿Recuerdas alguno? Esto fue un garaje y también hay exposiciones, hay todo tipo de actividades, teatro. Aquí se ve mejor esa foto que me comentabas antes. Sí, aquí se ve bastante ampliada la foto donde se ven los donantes, las dos columnas salomónicas se conservan en la iglesia parroquial porque fueron regaladas por uno de los dueños a la iglesia, y el santo, que no es este que tenemos aquí, el original lo tiene también una familia aquí en Guía. Estoy viendo también ahí que se aprecia mejor que los artesonados han cambiado, ¿no? Sí, por el abandono que tuvo la ermita, pues prácticamente más de la mitad del techo aquí se vio en la ruina, de hecho se cayó, tenía grandes agujeros. Sin embargo, se siguen manteniendo elementos a pesar del tamaño, como el púlpito, aquí estoy viendo. Sí, el púlpito pues era una copia del púlpito que en aquel momento había en la ermita de San Roque, que está muy cerca de aquí. Sergio, y aquí vemos al titular de la ermita, ¿no? Sí, San Antonio de Padua, San Antonio de Lisboa, porque recordar que aunque se llame San Antonio de Padua, nació en Lisboa, no es un santo de origen italiano. Sergio, muchísimas gracias por habernos acompañado. He aprendido lo que es el archivero también del municipio y ahora voy a aprender un poco más de lo que es el queso de Flor de Guía y por qué esto se llama La Quesería. Sí, el queso de Flor de Guía, que es único. Hasta pronto. Hasta pronto. Cuídate. Hasta luego. Julián Melián Aguiar es historiador y propietario de La Quesera. Muy buenos días, Julián. Muy buenos días, Gracias Carlos. por recibirnos y enseñarnos un poco de la historia también dentro de este recinto. Oye, para empezar me gustaría saber por qué, siendo historiador, te animas a emprender un negocio como este. Simplemente pues porque con lo que estudié, por mi profesión anterior, tienes muchísima relación con la gente del mundo del pastoreo y sabes que Guía tiene un producto
espectacular que es el queso de flor, nos pusimos en marcha. Existía la posibilidad, porque otras tiendas históricas habían cerrado, de montar un pequeño negocio en el pueblo con el queso como eje. Y eso fue lo que hicimos, intentar salir adelante en la vida con ese producto. Oye, Julián, se llama queso de flor de guía, pero realmente se produce en más zonas, no solo en el sitio en sí. Se produce en Guía, Gáldar y Moya. Digamos que todo lo que está debajo de la última erupción que hubo en Gran Canaria, que fue lo que es Montañón Negro, Pinos de Gáldar, todo lo que riega, digamos, esa erupción volcánica, da lugar a un tipo de pasto diferenciado. Debajo, en esos pastos donde pastan las ovejas, que es Guía, es Gáldar y es Moya. ¿Se llama queso de Guía? Pues porque se vendía en Guía. Guía fue el centro administrativo y económico durante siglos de todo el norte de Gran Canaria, y toda la gente venía a vender aquí, y la gente de fuera, que fueron los que le dieron nombre, venían a comprar el queso a Guía. Oye, estamos rodeados de vegetación, de tu huerta, que además cuando la montas tienes muy claro lo que quieres, ¿no? Sí. Nosotros teníamos bastante necesidad de tener pues un huertito al estilo de nuestras madres, donde la gente de fuera, pero también la gente del país se sintiera acogida. Entonces lo que tenemos principalmente son los frutales típicos que han estado en todos los huertos canarios a través de los siglos, las flores más normales, crotos, rosales, que han tenido nuestras madres siempre, y siempre con un poquito de filosofía ecológica. Una vez al año hacemos pequeños cursos de iniciación a la agricultura ecológica urbana, que los hacemos aquí pues con compañeros que son capataces agrícolas, que le dan ciertas nociones a la gente. Y sacando también partido de un espacio que realmente tiene su historia y magia. ¿Eres de la opinión, además, Julián, que los edificios esos que visitamos nosotros en Abriendo Puertas, edificios con historias, tienen que estar vivos, hay que darles uso? Por supuesto, hay una máxima que es que los edificios, Canarias tiene pues después de la conquista 500 años de historia, donde hay muchísima información, donde las estructuras han ido quedando en el tiempo, y esas estructuras no solamente tienen que ser para ser visitadas como monumentos, que lo son, tienen que estar vivos. Lo que está vivo está día a día cuidado. Claro, oye, estábamos hablando del queso precisamente, es un producto de temporada que además sigue un poco los ciclos naturales de la vida aquí, los ciclos del año, ¿no? Exacto, el secreto del queso de flor es precisamente que los pastores mantienen el ciclo del año de la oveja. Y eso es lo que lo hace totalmente distinto. Estamos ante la denominación de origen más pequeña de España. Son 3 municipios, son 136 kilómetros cuadrados, en que se cuida muchísimo la oveja. Estamos cerca de quizá uno de los componentes fundamentales para hacer el queso de flor, que es este cardo, ¿no? Exacto, nuestro queso de flor de guía se llama así precisamente porque se utiliza los pétalos del cardo, de 2 variedades de cardo, para cuajar la leche. Y sirven bastante pues para argumentar, para documentarle a la gente por qué el queso de flor, digamos, tiene esa característica de sabor amargo y agradable al mismo tiempo. Julián, ¿cómo se elaboraría un buen queso de flor de guía? Bueno, pues partiendo precisamente del ciclo de la alcachofa, de lo que es el cardo. Ahora en el mes de junio florecen, en julio los pastores y sus familias lo que hacen es que cortan la alcachofa, el cardo, y lo guardan durante unos meses a la sombra, luego los peluzan, que es quitarle los pétalos, y lo guardan en botes de cristal. Esos pétalos secos que huelen a miel, es maravilloso el olor, los escachan y los dejan en agua. Eso crea un zumo, un jugo de alguna manera, y ese juguito colado es lo que luego al día siguiente le echan a la leche. Tarda más en cuajar, se consumen más litros de leche, y lo que se cuaja es un cuaje en blando, son quesos de pasta blanda, amargos, aromáticos y espectaculares. De ahí también un poco el precio, porque ovejas no tenemos tantas, y si tienes que usar más leche... Lo que antes era producto de pobres, hoy es producto gourmet. Y ciertamente ha obtenido premios internacionales importantísimos, a los que por su temporada se les permite llegar y participar. Claro. Exacto. Algunos de nuestros quesos, pues hace 2 años la World Cheese Award, que se celebró en Birmingham, pues bueno, fue catalogado con medalla de plata a nivel mundial en quesos curados de mezcla de leche. Me estoy ya hasta emocionando solo pensar que lo voy a probar dentro de un momento. Pues, ahí, están Julián, mucha suerte. Enhorabuena por mantener además parte de este patrimonio. Me voy a conocer a Samuel. Hasta encantado. Pronto. Aquí los esperamos. Samuel Rosario Suárez. Sí. Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Oye, gracias por acompañarnos. Tú eres veterinario y además tu especialidad está muy vinculada al mundo del queso, ¿no? Porque son lácteos, animales. Cuéntame. Exactamente. Empecé después de haber terminado la carrera con la ganadería, de ahí a la producción del ganado, a la leche, sector lácteo,
Y un poco me especialicé en las que sería todo el proceso de elaboración y control de la elaboración de quesos. La creación y el proceso, que ha sido muy importante también de denominación de origen del producto, porque tú fuiste coordinador, ¿no? Fui coordinador, exactamente, el proceso y largo. Han sido casi 20 años en 20 conseguir años. esta denominación de origen. El proceso lo inició realmente una compañera, lo que fue el inicio de la denominación de origen, Cesaria González, y yo lo retomé para poder implantarlo y que la Unión Europea nos diera este sello de calidad de la denominación de origen. Samuel, me vas a contar ese proceso pormenorizadamente, pero me gustaría que lo hiciéramos en la parte de la tienda que tiene muchísimo encanto. Te sigo. Perfecto, pasamos, Carlos. Ah, mira, y aquí están los protagonistas. Aquí tenemos los 3 protagonistas de Qué nuestra bonitos denominación son. de origen. Porque el queso de flor de guía es de varios tipos. Es de varios tipos, o sea, la denominación de origen se llama queso de flor de guía, queso de media flor de guía y queso de guía. ¿Y en qué se diferencian? Pues como ve, externamente pues ya tenemos cierta diferencia. Vemos este que es más clarito, más tipo torta, más tipo tortilla. Y vemos como la corteza pues presenta unas ligeras grietas. El queso de flor se caracteriza por una corteza fina, elástica y bastante frágil. Es un queso mucho más mantecoso, mucho más cremoso, prácticamente se te funde en la boca y prácticamente también lo puedes untar. En el queso de media flor ya tiene un poquito más de altura y ya es un queso con algo más de consistencia, tiene hasta un 50% de cuajo vegetal, de flor de cardo. Ajá. Y en el queso de guía normalmente no se usa el cuajo vegetal, sino es un queso convencional, elaborado con cuajo animal. Samuel, algo importante, reconocer la etiqueta, el etiquetado, que no nos vendan queso de flor de guías que no sea, ¿no? Podrás encontrar en diferentes establecimientos, en el mercado, muchas etiquetas que te pone queso de flor, queso de media flor, queso de flor del norte, de Gran Canaria, pero realmente lo que asegura un consumidor que está comprando un queso de flor de guía, un queso de media flor de guía o un queso de guía, es esta etiqueta de la denominación de origen, ¿vale? Por un lado tenemos el sello rojo, que es el sello que nos concede Europa, y después el sello propio, que en el caso del queso de flor es violeta. En el caso de media flor es de color verde y en el queso de guía es de color marrón. Me estás viendo que estoy como que intento hablar, pero claro, es que llega el momento de probarlos, diferenciarlos y disfrutarlos, Samuel. Y eso hay que hacerlo, yo creo que en esa zona que está habilitada en la parte de la huerta y los jardines, que es estupenda. Son un queso casi de siglos. En esta casa también de siglos, lugar perfecto. Vamos. Perfecto, Carlos. Venga. Pues Samuel, llega el momento casi de la liturgia, ¿no? De conocer y saborear el queso. Vamos a ello, Carlos. Qué bien, qué bonito. Invita a probar. A ver, Samuel, ilústrame. Bueno, Carlos, aquí tenemos el queso de flor de guía. Y aquí también tenemos unas muestras de queso de media flor de guía. ¿Cómo se consigue todos estos agujeritos así? Esos agujeros pues son de la maduración, de la fermentación, sobre todo bacteriana, o sea, es un proceso natural, biológico. Voy a probar, con tu permiso. ¿Este sería entonces el de flor? El de flor, sí. Si quieres, Carlos, también te aconsejo partirlo y llevárnoslos a la nariz para apreciar los aromas. Samuel, el queso de flor que no solo tiene un valor comercial, sino también todo lo que vincula sentimentalmente y supone para la zona, ¿no? Exactamente, Carlos. El sello de denominación de origen pues no solo engloba el valor comercial, sino primero el trabajo de los queseros, el trabajo diario de ellos, el gran trabajo que han heredado desde sus antepasados en lo que es el cuidado del medio ambiente, en trabajar bien con el pastoreado de las ovejas, y también siempre nos va a retraer al origen del queso, o sea, siempre, como te decía, pues nos certifica que el queso es de esta zona. Fantástico. Pues ustedes, si les es posible, compren auténtico queso de flor y vivan esta experiencia en su casa porque es fantástica. Si no, visiten, que es lo mejor, conocer los sitios. Hay que moverse, viajar
Y nosotros nos quedamos aquí hoy más que nunca con estas puertas abiertas, que es un lujo para los sentidos.